Yo tengo el gusto de haber participado de esta convocatoria anual de la UIA en distintas capacidades. Mencionaba Eduardo mi etapa de presidente del Banco Central. Recuerdo mi participación, entonces se hacía en el Sheraton de Pilar, si ustedes recuerdan. También lo hice desde el Llano. Estuve con ustedes el año pasado en mi condición de ministro electo y hoy los acompaño en esta nueva condición de ministro de Hacienda después de un año de trabajo mancomunado dentro del gobierno y de diálogo abierto, no solamente con la UIA, sino con todos los sectores. Por eso es para mí un gran placer acompañarlos esta vez desde esta otra responsabilidad. Y también es un placer para mí en particular y para el gobierno del ingeniero Macri ver que en la convocatoria de la conferencia de este año toman ustedes como propio uno de los objetivos de la campaña y uno de los objetivos centrales de la administración del presidente Macri, que es el deseo de ir acercándonos de a poco hacia el lugar de pobreza cero. Lo toman ustedes en su descripción y lo toman ustedes con un logo en el que esta administración cree y está convencida que es así. Industrialización, es donde está, es igual a progreso social. Ese punto de partida nos une y ese objetivo de largo plazo también nos une. Y hay que decir que venimos de varios años de exactamente lo contrario, de desindustrialización y de regreso social. Por eso es tan importante que a través de estos foros y a través del diálogo, incluso con otros sectores de la sociedad, empecemos a encontrar el camino común con las responsabilidades compartidas que nos caben a cada uno de los protagonistas de esta hora. Dicen ustedes en el lema casi centenario, sin industria no hay nación. Eso también es cierto, y vaya si no lo es. Es muy cierto. Nación, de hecho, es lo que nos une, es lo que nos moviliza a todos los que tomamos una responsabilidad, es lo que nos emociona. La nación es el punto de encuentro, es el destino común. Y es desde ese destino común que nosotros venimos transitando estos primeros 12 meses de gobierno. Somos muy conscientes de que el primer año, el 2016, ha sido un año difícil. Para nosotros y también para ustedes es un año de transición. Sabíamos que iba a ser difícil, no nos sorprendimos. Por eso tomamos el toro por las astas y empezamos a avanzar en muchas de las medidas que habíamos adelantado durante la campaña, algunas de las cuales mencionó recién Eduardo. Y son esas medidas las que nos dan la tranquilidad de que a lo largo de esta transición conseguimos dos cosas. Primero, evitamos una crisis inexorable, y a eso me voy a referir en breve. Y segundo, fuimos sentando las bases para un régimen distinto y para esencialmente volver a crecer. Esta es una economía que lleva 5 años sin crecer. Si tomamos la situación del ingreso medio por habitante de hoy, es más bajo que hace 5 años. Esto es lo que el pueblo argentino decidió cambiar. Esto es el voto del 22 de noviembre del año pasado. Y eso es lo que estamos tratando de hacer todo el equipo económico y todo el gabinete del ingeniero Macri. La principal tarea de Hacienda en este año ha sido, como dije recién, evitar la crisis. Esencialmente revertir la lógica en la que nos vimos atrapados durante los 50 años de ciclos de populismo y ajuste, de populismo y ajuste, de populismo y ajuste. Esa es la lógica que tenemos que quebrar. Y es una lógica que no vamos a quebrar solamente con el trabajo de un gobierno, sino que la vamos a quebrar trabajando entre todos. No vamos a quebrar esa lógica tampoco reinventando cosas que ya pasaron en el pasado. Me parece que tenemos que tener la mente abierta para imaginarnos un futuro distinto. No repitamos lo mismo que hicimos en el pasado, aún experiencias durante las cuales la cosa anduvo bien, porque al final terminó mal. Entonces, este es el desafío que tenemos nosotros por delante. Evitar la crisis económica y social que parecía irreversible,
por una serie de motivos que son históricos, pero que debo referirme brevemente, si no, no entendemos la perspectiva de dónde estamos, de dónde veníamos, y por lo tanto mucho menos vamos a entender la perspectiva de hacia dónde vamos. Recibimos una administración en completo desorden, no lo tengo que explicar y no voy a profundizar, pero los desequilibrios estaban por donde uno quisiera mirar. No había equilibrio externo, más bien todo lo contrario, estábamos llenos de cepos y a pesar de los cepos caían fuertemente las reservas internacionales. Un altísimo déficit fiscal que además no contaba con fuentes genuinas de financiamiento, ¿vale? Es decir, nos estábamos quedando sin dólares, sin pesos, sin crédito, sin credibilidad. Nos estábamos quedando sin energía, con tarifas ridículamente bajas y con escasez en varios sectores, empezando por los insumos mayoristas para el sector industrial. Ni hablar de la situación social, con más de 1 de cada 3 argentinos debajo de la línea de la pobreza. Y también la insustentabilidad, si se quiere decir, política, a partir de una división que generó el gobierno anterior, que nos llevaba a un punto donde no se podía conversar, no se podía dialogar, no se podía buscar en el otro que piensa diferente la alternativa de ir resolviendo de a poco estas cosas. Nos habíamos quedado sin todo eso. Y creo que el gran esfuerzo del ingeniero Macri y de su equipo de trabajo es restaurar esa situación. Y creo que es la primera vez en la historia que un equipo económico se anima a transitar este equilibrio tan fino de evitar la crisis, por un lado, y al mismo tiempo sentar las bases de algo diferente. Habitualmente el ciclo populista terminaba con un fortísimo ajuste monetario, fiscal, cambiario, y ese ajuste era el que servía de plataforma de lanzamiento para un nuevo ciclo que después se transformaba en un ciclo populista. Ese arranque y freno es lo que nos viene condenando hace tanto tiempo. Y eso es lo que nosotros logramos evitar, logramos contener y estamos logrando transitar en el primer año de gestión. Colapso, por ejemplo, hubiera sido no recuperar el acceso al crédito. Si nosotros no hubiésemos recuperado el acceso al crédito, tendríamos que haber parado por completo la obra pública y tendríamos que haber triplicado las transferencias del Banco Central al Tesoro para poder cerrar el programa financiero. Eso hubiera sido colapso, porque eso hubiera generado una espiral recesiva e inflacionaria de la cual hubiese sido muy difícil salir. Colapso hubiese sido también demorarse en levantar el cepo, como lo dijimos durante la campaña electoral. Una demora en esa decisión de los primeros días hubiera generado una mayor caída de reservas, hubiera generado mayor escasez, nos hubiéramos parecido mucho a Venezuela y eventualmente eso hubiera detonado en un aumento, yo diría, dramático del tipo de cambio. Ahora se habla de 25, 30 de esos números, que por supuesto hubiera sido un problema mucho más serio del que tenemos hoy por delante. Entonces, el primer capítulo era esencialmente evitar ese colapso, evitar esa crisis, y creemos que juntos lo estamos haciendo y lo estamos haciendo bien. El segundo capítulo hacia adelante tiene que ver con las restricciones del punto de partida, que son políticas y que son sociales. Y es muy importante que pongamos foco en la restricción política, porque este es un gobierno inédito también desde ese lugar, que no cuenta con mayoría en ninguna de las 2 cámaras del Congreso. Y que sin embargo ha tenido una actividad, ese honorable Congreso de la Nación, este año, como nunca antes la había tenido. Récord de aprobación de leyes, muchas de ellas promovidas por el oficialismo en minoría. Y algunas de esas leyes, como la aprobación del presupuesto que tiene media sanción, como la aprobación de la ley para pagarle a los holdouts y resolver el tema de la deuda, nos ha permitido este camino de gradualismo fiscal. Que se entienda bien, nosotros, gradualismo fiscal no significa que vamos a mantener siempre el déficit en estos niveles. No significa que arrastramos los pies. Significa que partimos del realismo de que no hay otra alternativa. No sé, alguno propone un ajuste
feroz en el gasto público o una fuerte devaluación. Nosotros creemos que eso no es el camino. Creemos que el camino es ir transitando de a poco esta reducción. Y lo hacemos, como bien decía Eduardo, en el marco de un esfuerzo fiscal muy grande en dos dimensiones. Primero, la de la contención social, con todos los aumentos presupuestarios a programas sociales, asignación por hijo, devolución del IVA para los más vulnerables, el aumento casi del doble de las asignaciones familiares, y siguen los ejemplos en la lista. Y por el otro lado, como decía Eduardo, hemos bajado impuestos. Hemos bajado impuestos a la producción agropecuaria y la producción industrial, y también hemos bajado impuestos a la clase media. Un fortísimo esfuerzo tanto del gobierno nacional como de los gobiernos provinciales al aumentar el mínimo no imponible en algunos tramos casi el 100% el año pasado, y eso ha significado una caída de los recursos del orden de los 50.000 millones de pesos, cuya contracara es un ingreso mayor en aquellos que hoy pagan menos impuesto a las ganancias. Entonces, estamos haciendo el esfuerzo que podemos hacer y nos hemos comprometido a ir reduciendo gradualmente el déficit. Cuando dijimos 4,8% del PBI este año, muchos dudaban. Bueno, estamos llegando al fin de año con la confianza de que vamos a ir cerrando los números. 4,2% el año que viene, 3% el año subsiguiente, en el 2018. Ya 3% se parece muchísimo al promedio de los mercados emergentes, ¿no? Miremos alrededor a nuestros vecinos y vamos a ver por dónde andan esos números, ¿no? Y la promesa de la administración del presidente Macri de llevarlo a 1,5% hacia el 2019, en el marco de mayores gastos por la ley de reparación histórica, lo que hemos hecho por el lado de las pymes, exenciones tributarias y demás. Este es un esfuerzo que vamos a ir transitando entre todos, y a medida que vayamos efectivamente bajando ese déficit de manera gradual, vamos a ir estabilizando el ratio de la deuda, que le preocupa a alguno, y lo vamos a hacer en niveles que son muy inferiores al promedio de la región, al promedio de los mercados emergentes, y ni hablar del promedio de otros países. Ayer bromeábamos con el presidente antes de recibir al primer ministro japonés. Ellos tienen una deuda respecto del PIB de 240%, ¿no? Y no se despeinan. Nosotros no estamos diciendo que vamos a llegar ahí. Lo que estamos diciendo es que vamos a estabilizarla en niveles que son relativamente bajos comparado con el resto de la región. Y además de ir avanzando en esa dirección, estamos bajando y bajando fuertemente el costo de financiamiento, no solamente para nosotros, sino también para las provincias, y como contrapartida de esa nueva vara de medición para el sector privado también. Yo sé que hay muchas empresas en este salón que han tenido acceso al mercado internacional a las tasas más bajas que han tenido acceso en toda la historia. Lo mismo le pasa al gobierno argentino. Y este es un gobierno además que ha conseguido lo que nunca antes en 200 años, que es colocar en pesos a tasa fija a plazos largos, hasta 10 años. Y estamos trabajando ya con los bancos para que usen esa tasa de interés, esa curva en pesos, como referencia para transformar ese riesgo que pueden acotar con la curva soberana en préstamos a largo plazo a tasa fija para las pequeñas y medianas empresas. Todo esto nos hace pensar que el año que viene volvemos a crecer. Ustedes han visto la propuesta en el presupuesto del año que viene de 3,5%. Hay muchos economistas que dicen que puede ser más. Ojalá que así sea. Y estamos convencidos de que en el largo plazo va a ser mucho más si logramos atender los dos fieles de la balanza. Es mucho lo que nosotros podemos hacer por el lado de la demanda, como lo hemos hecho este año, pero es mucho lo que hay que hacer también por el lado de la oferta, para no caer en los cuellos de botella en los que habitualmente cae el populismo. Acá tenemos que trabajar juntos para encontrar la manera desde el sector público de alivianarle la carga, desregular, y que ustedes como sector productivo empiecen a trabajar en una nueva agenda conjunta de mayor competitividad y de mayor productividad. A esto se ha referido Pancho, el ministro Cabrera, ayer durante su visita. Esencialmente yo los convoco a que dejemos atrás los paradigmas y las ataduras del pasado.
Tenemos que creer en nosotros mismos y lanzarnos a esa aventura de la productividad. Si hacemos eso, seguramente el 3,5% nos va a quedar corto. Y aunque esto parezca una utopía, no lo es. Y yo les quería traer hoy un ejemplo muy concreto de lo que no es utópico cuando uno se lo propone y cuando uno lo ofrece como alternativa a toda la sociedad. Cerramos ayer una etapa importante del régimen de sinceramiento fiscal. Nos acompaña acá el hombre que tiene que estar chequeando toda esa situación, que es Alberto Abad. Y con la autorización de Alberto queremos, de manera conjunta, me toca a mí porque tengo el micrófono, adelantarles algunos de esos resultados, que para nosotros son muy importantes para entender, en esa perspectiva que yo les comentaba antes, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Hasta el día de ayer se presentaron 160.000 declaraciones juradas de argentinos que dijeron: tenía cosas escondidas, no las quiero esconder más, las quiero poner a disposición del circuito formal, quiero ponerme en regla, voy a pagar lo que tenga que pagar, empieza una nueva vida desde el punto de vista de mis ahorros, de mis recursos, de mis propiedades, de lo que sea. Dentro de esos 160.000, la gran mayoría son argentinos que accedieron a la primera parte de este régimen de sinceramiento fiscal, que es la del efectivo en Argentina. Los números no son definitivos porque todavía hay que hacer un chequeo de información entre AFIP y entre los bancos. Hay pasos de la información que quedan abiertos, hay cuentas que se abrieron y no se llenaron, pero estimamos que va a estar muy cerca de los 7.000 millones de dólares en efectivo. Y me detengo un segundo en esta parte del ejercicio, que no es la parte en la que mayores expectativas teníamos nosotros, pero creo que es una de las que más nos conmueve desde el punto de vista de la confianza. Acá se trata de miles de argentinos que tenían su dinero a salvo, en una lata, debajo del colchón, en una caja de seguridad, que por más esfuerzos que hiciera Alberto iba a ser difícil que pudiera efectivamente encontrarlos. Y estos son argentinos que decidieron confiar con sus ahorros y ponerlos a disponibilidad del sistema financiero argentino. Estos depósitos prácticamente duplican los depósitos que había a principios del año pasado, depósitos en dólares, y representan casi el 10% del sistema financiero. Vale decir, a partir de ahora los bancos van a tener una masa de capacidad prestable equivalente al 10% de sus tenencias para efectivamente incorporar eso al circuito, mejorar las condiciones de crédito y acompañar este proceso de recuperación de la actividad económica. Ustedes lo pueden titular como se les ocurra, pero en cualquier lugar del título siempre tiene que estar, y muy grande, la palabra confianza. Y no es confianza exclusivamente en este gobierno, porque el que se pone al día para siempre. Es confianza en las instituciones de Argentina, es confianza en Argentina, es confianza en lo que podemos ser, es confianza en lo que vamos a hacer. Concomitantemente con las declaraciones juradas de efectivo, también se han ido acumulando hasta ahora declaraciones juradas de otros activos, a pesar de que las fechas de vencimiento o los puntos críticos del calendario están más adelante. Y yo quiero anunciarles hoy que al día de hoy ya hemos cumplido con la meta que nos habíamos impuesto de 20.000 millones de dólares de exteriorización de activos del régimen de transparencia fiscal. Y todavía nos faltan 4 meses. Todavía nos faltan 4 meses y son los 4 meses más críticos. Vale decir, está prendiendo la idea de que está mucho mejor formalizarse, de que está mucho mejor estar en regla. Eso ensancha, por supuesto, la base imponible, pero por sobre todas las cosas pone a disposición ahorros que hasta ahora estaban volando debajo del radar. Y al volar debajo del radar, por supuesto que no se destinaban a otra cosa más que a activos sin riesgo. Lo que nosotros vemos en esta primera etapa de la confianza es que es muy probable que quien hasta ahora
no se tomaba el trabajo de evaluar alternativas de inversión por lo que implicaba desde el punto de vista de fiscalización, ahora va a tener efectivamente esos recursos a disposición de este nuevo ciclo de recuperación de la economía que está empezando y que se va a profundizar el año que viene. Por supuesto que eso también conlleva nuevos recursos fiscales, conlleva la solidaridad y el ejercicio progresivo de utilizar esos recursos para pagarle la deuda a nuestros jubilados, esos jubilados que van a recibir mejores haberes y que van a recibir la retroactividad que el gobierno anterior le negó durante 10 años, van a poner en la rueda del consumo esos fondos se van a sumar al esfuerzo fiscal que nosotros hacemos a fin de año para atender específicamente a los más necesitados, como ya lo saben. Ustedes hacen también con un esfuerzo por el lado del bono privado y nosotros también eliminando el impuesto a las ganancias para el aguinaldo de una franja importante de los asalariados que sin ninguna duda va a generar consumo. Entonces, no podemos analizar lo que viene por delante obviando lo que acaba de suceder. Argentina tiene una historia muy larga de argentinos eligiendo no confiar en las autoridades argentinas. Y esto es un punto de partida como nunca antes habíamos visto. 20.000 millones de dólares de activos que estaban fuera del circuito y que siguen creciendo, es un punto de partida también, como tantos otros, para entusiasmarnos. Y esto que lo vemos en 160.000 contribuyentes con sus declaraciones juradas, creemos que se tiene que extender a todos los argentinos, por el lado del consumo y también por el lado de la inversión y por el lado de la producción. Siempre ante la alternativa, dado el nuevo paradigma, es mejor confiar que no confiar. Nosotros estamos convencidos de que estamos todos los días un poquito mejor, a pesar de que este ha sido un año duro de transición, pero sobre todo estamos convencidos, desde el presidente Macri hacia todo su gabinete y hacia abajo también, de que nos merecemos un país mejor y de que lo vamos a ir construyendo, como lo estamos haciendo ahora, juntos. No tengamos dudas, lo mejor está por venir. Muchas gracias.